Desarrollo social y de presidencia. Ok. No, ¿Cómo están, amigas y amigos de Eco San Joaquín? Estamos en una jornada especial hoy. Tenemos a don Cristian Monkever con nosotros. Él fue hasta hace poquito, fue ministro, secretario general de la República, también fue ministro de Desarrollo Social de la Familia y dejó todo eso para lanzarse en esta aventura que es ser constitucionalista, en un proceso histórico donde está participando harta gente, donde la disputa es bastante reñida, así que ahora queremos conversar con él y preguntarle qué es lo que piensa de todo esto. Bienvenido, Cristian, ¿cómo está? bien, pues muchas gracias. De partida, gracias por la invitación. Efectivamente, me tocó ser ministro y estar en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Vivienda, que para mí fue una tremenda escuela, sobre todo el primero, el de Vivienda, El de vivienda. porque fue un gran ministerio. Por un lado, es un ministerio muy social, puede ayudar a mucha gente. De hecho, las viviendas hace poquito se entregaron, me tocó estar ahí Las que están acá a la sí, vuelta. en la entrega, y por lo tanto fue una muy buena escuela porque se puede hacer mucho bien con un presupuesto importante, 4.000 millones de dólares, para construir viviendas, para preparar viviendas, para construir espacios públicos, áreas verdes, pavimentación de calles, etcétera, los pavimentos participativos, por ejemplo. Entonces fue una tremenda escuela. Y hoy día, como bien tú dices, Rorro, me tocó, tomamos la decisión en lo personal de ir a la Convención Constitucional, porque creemos, y en lo particular, que tengo experiencia en lo público y puedo aportar, sí que la gente lo decide. Si las vecinas y vecinos dicen que ok. Claro, esta es una competencia, es una tarea difícil, me imagino, porque hay varios candidatos, no solo hay 78 78 candidatos para el distrito, 10, para el distrito 10. que son Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Macul, Granja Naranja, y terminamos y con la que contestamos, San Juan. San Joaquín. Y San Joaquín, y además, otra cosa que es notable es que los distritos tienen diferencias unos con otros, Sí. socioculturales, Partiendo por la población, sí, la cantidad de la habitantes, cantidad de habitantes, a qué se dedican los habitantes por zona. y son comunas muy distintas una de otra. Por ejemplo, Santiago, bueno, todos la conocemos, pero es una comuna más de barrio. ¿Mm? La gente se identifica con el barrio Ñuble, o con el barrio, por ejemplo, Brasil o Ujú. Yungay. Claro, Se van con identificando Chitoro. con barrios, claro, con Chitoro, incluso dentro del barrio con agrupaciones. Ujú. En el resto de las comunas distintas, se identifican más con la comuna, el ñuñoíno, Claro. quien es de San Joaquín, de La Granja Sí, o de Macul. Santiago tiene como un microuniverso Sí, sí, y se ocurre todo diferencia. en torno al barrio, la Sí. feria. Y además tiene una buena población de inmigrantes Mucho, actuales, digamos, porque, bueno, Santiago está formado por inmigrantes, prácticamente. tal cual. Y claro, y es una realidad muy distinta porque hay, por ejemplo, en Providencia hay mucho adulto mayor. Claro. En Ñuñoa ha ido variando. Hay mucho familias jóvenes, Sí. profesionales jóvenes, Sí, además hay una buena cantidad de construcciones nuevas, nuevas. edificios, que Sí, hace que jóvenes profesionales, sí. familias que se forman recién van a hacer vida ahí en ese lugar. Y claro, y San Joaquín, una comuna como esta, es más histórica, de familias antiguas, muchas de Sí, ellas que llegaron a colonizar aquí. exactamente, esa es la Sí, palabra, colonizar, donde los sitios son, yo lo sé por vivienda también, como largos y extendidos, así sí, flacos, claro. así como fueron. Sí, ahí fíjese que hay un sector acá que es la legua de emergencia, Sí, que tiene unas casas que son bien particulares, porque son como el arca que describe Neymar, que son claro. rectángulos largos, que tienen un ancho, no Tienen sé de poco cuánto, frente y sí, son muy y profundas. son muy profundos. Sí. Claro, y eso se da bastante. Ahora, en la legua me acuerdo, bueno, nosotros logramos hacer una intervención vía Servio, a través de un programa para empezar a recuperar viviendas. Es una larga historia, Mm. porque se demoran 5 o 6 años esas intervenciones que se hacen con los vecinos y vecinas y ellos van decidiendo qué hacer. Algunos se van a otros lugares, otros se quedan ahí, se reconstruyen las viviendas. Ujú. En fin, proyectos bien bonitos eso. Y hablando de reconstrucciones, este proceso de modificar casas, de modificar espacios y de repente de sacar casas porque por el plano regulador y todo eso trae consigo algunos efectos que tienen que ver con el medio ambiente. Y eso es lo que nos convoca, eso es
de eso se trata por lo menos el grupo con el que estamos conversando, es un grupo que busca tener una identidad medioambiental. Acá queremos darle una cara verde a la comuna, sacarle un poquito de algunos estigmas a los que está asociada. Y usted en esta experiencia que tuvo en vivienda, en desarrollo social, ¿cómo vio estos cambios? ¿Cómo vio estas Sí, transformaciones? muchísimo, muchísimo. Porque normalmente cuando uno habla de medio ambiente, inmediatamente piensa en la Constitución y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se queda en eso. ¿Qué Y es lo uno, que dice ahora? claro, y uno piensa en el campo, en los recursos naturales, y se queda como los que no saben del tema en profundidad. Yo tampoco soy experto en medio ambiente, Ni porque yo. claro, hay personas que son expertas y han estudiado años de años de años, pero es mucho más que eso. Por de pronto, en términos generales, a mi juicio, yo creo que el medio ambiente tiene que conversar con el desarrollo económico. Muchas veces uno lo ve como antagónico y muchos piensan que o desarrollo mi proyecto económico, que puede ser un proyecto perfectamente posible, o no protejo el medio ambiente. Y si protejo el medio ambiente, no puedo desarrollar mi proyecto económico, que me parece una mala ecuación. Evidentemente, tienen que ir de la mano Y buscar el equilibrio. y buscar el equilibrio porque donde estamos, no solamente estamos ahora, van a haber hijos, nietos, bisnietos y por lo tanto esto tiene que perdurar. Y de ahí engancho en la vivienda, porque la vivienda, y es muy cierto lo que me preguntaba Rorro, la vivienda hace mucho tiempo viene evolucionando hacia el cuidado del medio ambiente, la vivienda eficientemente energética. ¿Qué significa esto? Hace ya rato en el Ministerio de Vivienda se vienen construyendo viviendas que tienen por objeto de que sean amigables al medio ambiente. Por ejemplo, que cueste menos enfriarlas y que cueste menos calentarlas. Eso significa eficiencia energética. Significa que, por ejemplo, todos los programas de recuperación de vivienda del Ministerio de Vivienda ahora ya no es, por ejemplo, los cierres perimetrales como eran hace 10 o 20 años atrás, sino que es el cambio de ventanas, cambio de techumbre, envolviente térmico, que permite que sean las viviendas más eficientes desde el punto de vista energético. Y eso hace que cuando son más eficientes desde el punto de vista energético, Se gasta menos se gasta combustible, menos combustible, hay menos menos contaminación. contaminación. Lo otro que Se estamos aporta con la haciendo, huella de carbono. tal cual. Lo otro que estamos haciendo es construcción en madera. Muchísimo, Así. muchísimo. Chile es el 10º país, está dentro de los 10 países de mayor producción de madera en el mundo. Sí, Pero entonces, en vivienda estamos en el país, en la cola, al final. ¿y eso cómo se explica? Se explica porque en Chile siempre la ¿Casa claro, madera, cuchillo de pan? es que la madera siempre ha estado asociada a lo más precario. Mm. Y no es así, ¿Será porque se considera algo barato, porque está al alcance? claro. Digamos, Y como se para considera más precario porque uno dice, oye, esta casa es de cemento, de ladrillo. Ah, es material mejor. sólido, claro. Y El otro es material ligero. la madera dura más, es totalmente, hoy día incluso hay productos que las hacen que no sean, Impermeable. que sean impermeables y además que sean, o sea, son más resistentes al fuego que incluso el hormigón, con los productos que se le aplican. Ajá. Entonces, olvídate de las termitas, ya no existen. Entonces, la madera también produce un efecto muy positivo respecto de, el cuidado del medio ambiente. Entonces, hace rato, se conoce poco, pero hace rato los expertos en temas de vivienda y de eficiencia energética están avanzando en esa línea para que la construcción de viviendas sea eficientemente energética. E incluso se está certificando las viviendas y en un tiempo más va a ser obligatorio para saber, igual que los refrigeradores, que cuando uno compra un refrigerador hay como una medición Sí. afuera, como Ajá. Con las barras de color. una pegatina que dice la barra de colores. Bueno, Ajá. las viviendas se van a calificar exactamente igual. Se van a calificar cuánto es eficiente esa vivienda desde el punto de vista energético. Por lo tanto, cuánto deja de gastar tú en cuentas de luz, por ejemplo, o calefacción, porque tu vivienda sea energéticamente eficiente. El Ministerio no, perdón, la Superintendencia de Electricidad y Combustible Sí. tiene una tarea que es encargarle a algunas empresas que hagan un barrido por los edificios para saber cómo están sus conductos de gas. Y les ponen un sello, El sello el verde, sello verde, amarillo, rojo, claro. dependiendo de cómo estén las condiciones de eso, a través de mediciones con máquinas, ver si tienen alguna fisura, que es muy peligroso. Y esto que nos dice usted, Va a ser ¿tiene muy algo similar. parecido? Va a ser muy similar. Hoy día es voluntario, ¿ok? O sea, quien quiere certificar que su vivienda cumple con estándares de eficiencia energética y por lo tanto gasta menos en calefaccionarse o en luz, etcétera, lo puede hacer. Y hay personas que se dedican a certificar las viviendas.
Se supone que el día de mañana una vivienda certificada de esa manera va a costar un poco más, Sí, claro, porque va a estar certificado. porque va a estar certificada y la persona que lo compre va a saber que va a gastar menos en cuentas, Claro. ¿no es cierto? O sea, a la larga, al principio paga un poco más, pero a la larga tiene un ahorro. Tal cual. Y lo que va a ocurrir ahora es que todo va transitando, que todas las viviendas nuevas, todo lo que se empieza a construir en nuestro país de aquí en adelante, tenga que tener ese sello de eficiencia energética. No es que no se pueda entregar la casa, sino que te van a decir, ¿sabes qué? Esta casa cumple en un 50% la eficiencia energética, esta en un 80%, esta en un 90%, esta no cumple, nada más, y se puede vender igual, si no hay ningún problema. Y ahí está la No libertad es de la como, persona. claro, no es como los conductos de gas, que Claro. si tú tienes el sello rojo, se supone No que se no la puedes puede. ocupar. Sí, Claro, aquí vas a saber que vas a gastar más o vas a gastar menos en calentar tu casa o en enfriarla en el verano. claro. Bueno, en Australia, en Estados Unidos, funciona la madera muy bien y las casas están todas calefaccionadas Y funciona y muy, muy bien. térmicas, digamos. Y es un poco más barato, es más amigable con el medio ambiente. Pero eso eh, no nos traería algún problema con el tema de la forestación, ocupar la madera, porque ¿qué se hace con la madera hoy? la exportamos. Tiene sí, pues, se exporta. La ¿Y exportamos, cómo? entonces por eso somos ¿Y el consumo interno no va a competir con la exportación? claro, lo que pasa es que al quien produce madera le da lo mismo si la vende o la termina vendiendo acá o la vende afuera del país. Lo que le interesa es producir su madera y que tenga buen provecho. Claro. ¿Por qué no Eh, pasará eso con las frutas y las verduras, por ejemplo? O sea, una fruta, particularmente, que se exporta tanta uva, se exportan es que tantos nuestro mercado es más granos. chiquitito. ¿Verdad? ¿Será que el productor decide finalmente, no, yo prefiero venderlo al extranjero porque tengo más chances de vender que acá? Porque la gente también quiere comprar. Pues De todas maneras, yo creo, yo no soy experto en temas pero pasando ese tema, creo que también pasa porque nuestro mercado es más pequeño y por lo tanto me imagino que aquí se produce más fruta de la que necesita el país, creo yo, Bueno, sí, y se exporta producimos mucho mucho. para afuera. Claro, nosotros producimos mucho y por eso se exporta para afuera, bueno, nuestro mercado es más, nuestra población es menor de la cantidad de fruta que se requiere. Entonces por eso se va mucho para afuera. Sí, claro, Y también afuera muchas veces se paga bien también. para quienes producen la fruta. Sí. Eh, Eso, bueno, le pregunto todo esto porque la producción de fruta y verdura también tiene que ver con el ecosistema. Porque si Totalmente. resulta que tenemos campos que están llenos de parras, por ejemplo, y se exporta mucha uva, pero resulta que también está por ahí la explosión demográfica, tenemos que ampliar las ciudades y reorganizar la logística de las ciudades, porque también hay un tema con los guetos que están en la afuera, eh, En la ¿cómo se llama? En periferia. la periferia, claro. La ciudad, a ver, uno de los temas que yo quiero llevar a toda costa a la Constitución es el derecho a la vivienda digna y adecuada, que en el fondo es el tema que más conozco, producto de mi paso por el Sí, Ministerio de claro. Vivienda, lo he empujado harto. Pero no solamente eso, sino que también lo que estamos viendo acá, lo que estamos conversando recién, la ciudad justa y la integración social. Porque el derecho a la vivienda no es solamente construir una vivienda, que es como lo básico, ¿no es cierto? Las paredes, el techo, el hogar, que es lo más importante, sino que también esté emplazada en un pueblo, que tenga transporte público cerca. No digo a la salida de la casa, pero cerca. Ojalá pasara un metro si vivo en la región metropolitana. Que tenga comercio, que tenga Eh, una farmacia, Servicios, servicios, que tenga un CEFAM más o menos relativamente cerca. Es una áreas ciudad, verdes. áreas verdes, espacio público. Eso es una ciudad más justa. Que mi barrio me permite a mí tener calidad de vida y ser más feliz. Finalmente es eso. Ahora, eso debe estar en la Constitución y en otras constituciones del mundo está. ¿Y qué significa? Eso, ¿aparece registrado? Sí, ¿Aparece aparece escrito? registrado, aparece escrito, no tan detallado, porque para eso están las Sí, claro. leyes y los gobiernos, pero dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada y que esta tiene que estar emplazada en un barrio o en una ciudad que Con algo se de armonía. diseñe de esta manera. Lo dice en términos, en tres, Sí. cuatro líneas, pero eso sirve de principio para que los futuros gobiernos, porque todo el mundo sabe que por mucho que lo dejemos escrito no vamos a tener todo vivienda de la noche a la mañana, eso no es Claro. así, pero sí va a ser una prioridad para que los futuros gobiernos vayan priorizando en esas materias. Y los municipios, los gobiernos regionales, vayan priorizando cuando planifiquen sus ciudades de acuerdo a lo que se está señalando. Hace rato nosotros dejamos de construir proyectos de vivienda en el descampado, literalmente como se hacía antes, en la periferia. La comuna de Puente Alto creció, siempre se pone el ejemplo, hay muchas otras comunas que ocurrió así, Sí, claro. pero Maipú, Espejo, claro, y la crecieron absolutamente, Colina, Huechuraba. y crecieron, primero llegó la gente, y después llegaron los colegios, Mm. después llegó el transporte, Sí, claro. después llegó el metro, Sí, bueno, muchas de ellas y llegan después con llegó el gente comercio, con campamento incluso. claro, ¿y qué pasaba ahí?
se produce una serie de problemas sociales grandes. Porque no hay una planificación. No hay una planificación, entonces los niños no tienen oportunidad, no tienen que ir, no tienen que ir al colegio, y al colegio tienen que llevarse un amigo que una hora, o salgo y quiero una farmacia y tengo que caminar, tomar una micro para ir a una farmacia. Claro. Entonces, falta de planificación, y eso fue porque las ciudades nuestras crecieron y no se pensó mucho. Y ahí el Estado tiene que estar presente. Ahí Pero- estoy totalmente de acuerdo. El Estado, cuando una ciudad crece, tiene que planificar y tiene que fijar las reglas. El Estado, digo, municipio, Ministerio de Vivienda, Sí. y tiene que decirle al privado, mire, si usted quiere construir aquí, construye. Pero si me va a construir vivienda, ya está bien. Pero construye comercio, construyame, déjeme espacio para áreas verdes, déjeme, planifique transporte. ¿Y eso lo tendrá que planificar con el privado No, o tendrá que el hacer Estado, tiene el que- Estado fija las reglas. Sí, eso. Y le dice, esto va a ser así, 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 que si usted se El que mete en quiera este participar negocio y quiere Estar participar, dentro de esta cancha. métase en esta cancha así. Y claro, y en ciertas comunas se hizo así, po, pero en otras no. Claro. Y eso no puede ocurrir porque es muy, muy injusto. Muy injusto porque, claro, hay muchas generaciones que sufrieron este problema y lo siguen sufriendo. Tanto es así que en Bajo de Mena nosotros tenemos que demoler viviendas por lo poco dignas que eran. Por pequeñitas, mal emplazadas, sin espacios públicos. Literalmente, bueno, la segunda oportunidad, que es el programa de segunda oportunidad o de regeneración de barrio, que es como se le llama en el ministerio. Bueno, todos estos temas, a mi juicio, que hoy día están en decreto, en reglamento, en algunas leyes, muy poquitas leyes, a mi juicio tiene que estar los enunciados en la Constitución para que nunca deje de ser una prioridad para los gobiernos. Claro. Porque en la ciudad ocurre todo. Cristian, pero supongamos que dice que la Constitución dijera que la gente tiene derecho a una vivienda digna Y adecuado. y adecuada. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es lo mínimo? ¿Qué Claro, es lo hoy día, máximo? sí, hoy día, a ver, las constituciones lo dicen, la chilena es como de las pocas que no establece este tema, ¿eh? Casi toda Sudamérica y en gran parte de Europa el derecho a la vivienda está consagrado. Ahora, en Chile no está consagrado, pero igual hay una política de vivienda que se lleva adelante, que la lleva el ministerio. Y se puede cualificar, cuantificar, dejarlo Claro. ahí como Sí, se puede dejar debería haber un mínimo de tantos metros cuadrados, algo así. No sé si sea deseable, no sé si, o sea, se puede hacer, pero podemos quedar corto porque el día de mañana pueden ser más. Claro. Está bien. Pero hoy día una vivienda en Chile está ya, las viviendas sociales, las que construye el gobierno a través del Servio y del Ministerio de Vivienda, están ya casi llegando a los 55, 58 y algunas que incluso superan los 60 metros cuadrados. Sobre todo cuando hay ayudas de los municipios, que los municipios complementan presupuesto. Pero ya están todas en torno a eso, 48, 50, 52 metros cuadrados. ¿Es un lugar adecuado a 52 metros cuadrados? Siempre va a ser insuficiente, evidentemente, pero También depende de la cantidad de personas que viven. es verdad. Pero Para una persona sola podría... sí, hace 20 años atrás eran 30 metros. Sí, claro. Y, De hecho, en el centro, cuando si usted va a buscar un arriendo, por ejemplo, como persona sola, encuentra unos loft o unos departamentos que tienen una pieza y un baño. un baño, Y una cocina así como empotrada. claro, y un espacio para poner la tele que tiene que estar pegada en la muralla. Claro, ahora, Si no- lo que pasa es que nosotros tenemos regulado en Chile los metros mínimos, metros cuadrados mínimos para la vivienda pública, la vivienda social. ya. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿puede un privado construir un proyecto de vivienda privada con su recurso y vendérselo a un privado? Si usted quiere vender una pieza, la puede hacer, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando hay recursos públicos involucrados, Tiene que tener un cierto tiene que tener mínimo. estándares mínimos, no solamente de metraje, sino que de calidad en la construcción, de eficiencia energética. Sí, me acuerdo hace años atrás, en el gobierno de Frey, si no me equivoco, cuando se inauguraron las casas Copeva Pum, y se filtraba el agua por todas partes. tuvo que llenarlas de plástico. Luego, claro, casas con plástico, todas pintadas muy bonitas, harto color, muy bonito eso, pero Ahí vino un todo lo cambio. que había alrededor, las plazas llenas de maicillo, con un par de columpios puestos por aquí y por allá y unos árboles que no daban sombra. Eso, Yo creo que las casas Copeva marcó el punto de inflexión de cómo el Estado debía construir. Porque venía ¿te creí que construyendo. eso fue como tocar fondo? Sí, yo creo que se tocó fondo, porque la política de vivienda en Chile fue bien potente, hasta como los años 60. Si uno ve las viviendas antiguas, no era masiva, pero era muy potente. Por ejemplo, en comunas como Ñuñoa, que fueron barrios nuevos en esa época, si uno ve y visita las viviendas sociales de esa época, muy bien construidas, de buen metraje. Después se trató de masificar la construcción de viviendas.
años 80. Entonces se dijo en esa época, hay mucha falta de vivienda, construyamos vivienda. Y ahí vinieron soluciones muy simples, donde se entregaban viviendas muy pequeñitas y muy masivas. Y sin haber hecho un estudio para ver las personas que tenían, Sí, o sea, sí, cuántas personas habían. claro. Y luego, ahí estaban las casetas sanitarias, que a las personas se le entregaba un sitio donde se le entregaba conexión a agua potable y alcantarillado. Pero nada más. Y usted construye el resto de la casa. Sí, claro. Usted autoconstruye algo. Porque no había más plata tampoco en esa época, pero no fueron buenas decisiones. Y se construyó mucha vivienda en zonas periféricas. Luego, en los 90 eso siguió y las casas Copeva ya eran casas más hechas y derechas, pero muy mal construidas. Y yo creo que eso marcó un punto de inflexión. Y de ahí en adelante se hizo, no digo que hoy día no se cometan errores, también se cometen, porque yo los vi en el Servio a lo largo de Chile. Pero hoy día es mucho más calidad, mucho más estricto, mucho más fiscalizado. ¿Usted considera que el Servio debiera ser independiente? ¿Debiera funcionar como un organismo que tuviera más autonomía? Porque por ahí han venido personas que me han dicho que pretenden hacer que el Servio, o que quieren presentar como idea que el Servio Sí. sea un ente Un ente más autorregulado. autónomo y que dependa del gobierno de la región. Porque hoy día los serbios, o sea, hoy día está el Ministerio de Vivienda que tiene un serbio en cada región. Y el serbio es el que construye, el que pavimenta, el que construye, etc. Y el Ministerio de Vivienda fija las políticas y distribuye los recursos y el serbio construye. Hay algunos que plantean que el serbio sea más autónomo del gobierno central, como se señala. A mí, el que sea o no sea autónomo no me provoca problema. A mí lo que me llama la atención y lo que yo creo que el serbio debería esperar es que sea lo más eficiente posible para que las viviendas que construya, ya sea que es autónomo o depende del Ministerio de Vivienda, sean de calidad y sea eficiente y se construyan en buen tiempo. Porque muchas veces, una vez, una señora me decía, ministro, usted iba a una entrega de vivienda en Granero, usted es el tercer ministro que ve. Y no lo decía por contenta. Ya. Yo me estaba diciendo, esperé 3 ministros Te estaba reclamando. para poder llegar a tener mi casa. Estoy feliz, me dijo, pero esperé 3 ministros. Esto hay que apurarlo, tiene toda la razón. O sea, no puede ser, porque 3 ministros como 3 gobiernos, ¿no es cierto? Claro. Son 12 años. Sí. Entonces, eso no nos puede ocurrir. Y eso es lo que hay que tratar de acelerar. Entonces, si yo pongo la vivienda en la Constitución, si yo pongo estos principios, evidentemente esto hace que sean más prioritarios, más prioridad para los gobiernos. No va a ser automático de la noche a la mañana. Yo creo que es uno de los temas que hay que incorporar fuertemente. ¿Y el agua, Cristian? El agua, mira, yo creo que el agua tiene que tener preferencias con su humano, de todas maneras, y eso se engancha con el medio ambiente. Nosotros no hemos sacado la cuenta de lo que se nos viene, si nosotros, por ahí escuché una vez a un senador decir que las grandes guerras, o un senador y académicos y otras personas más que han hablado de estas materias, las grandes guerras en el futuro pueden ser producto del agua, o de la falta del agua. Sí, claro. Por el cambio climático, etc. Que se está poniendo en la bolsa. Tal cual, tal cual. Eso es. Entonces, algo está indicando. Cuando antes era como la sal en la época de los romanos, que no había sal y mataban por la sal. Súper valioso, sí. Y era súper valioso, era como el oro. Bueno, aquí, y con la sal al revés, no se necesita para vivir, al revés, te complica la salud. El agua no, el agua se necesita para vivir. Entonces, el agua, nosotros tenemos que hacer un cambio radical en el consumo, o sea, en el uso y en el acceso al agua. El agua en la Constitución tiene que quedar establecido que tiene que tener preferencias consumo humano. Y posteriormente vienen las explotaciones, ¿no es cierto? La explotación para proyectos mineros o agrícolas, pero siempre con preferencia del consumo humano. Y otro tema que yo creo que todo el mundo dice eso, está bien, y yo lo creo, pero también hay otro tema. Hay que proteger los ecosistemas que producen el agua para que no se nos agote. Eso significa construir embalses, proteger los humedales, los lugares donde el agua se acopia, Los que hoy están secándose. secándose. Entonces hay que ponerle freno a eso y eso es urgente, porque si no, miren, nosotros dos no lo vamos a pagar las consecuencias. Seguro. Los nietos y los bisnietos nos van a decir, el pelado... Nietos que espero tener. Claro, el nieto que yo también. Oye, pero bueno, esa no nos pescaron. Oye,
nos van a decir, oye, ¿qué hicieron ustedes por proteger el agua? ¿Qué hicieron ustedes por proteger el agua? ¿Qué hicieron ustedes frente al cambio climático? Es un tema que se nos viene y lo que pasa es, mira, a mí me llamó mucho la atención. Una vez, vuelvo a la vivienda, entregando una vivienda a una familia de campamento en Peñaflor. Me decía, ministro, a mí lo que más me llama la atención es esto. Venga para acá, se me lleva al baño y prende la llave. ¿Y no salía agua? No, no, salía agua. Ya. Entonces ella me dice, esto yo no lo tenía. Ah, ya, Esto ok. para mí es la gloria, Oro, es claro. lo máximo. Sí, claro. Usted me va a creer, no sé si le creo, le dije, porque la vi como vivía. Yo vivía en un campamento, no tenía agua potable. Tenía agua de bidones, agua para bañarme sin Sí. la ducha. A mí no me ha pasado nunca eso, pero sí tengo recuerdos de momentos en donde hubo, por ejemplo, cortes masivos que duraron 2 días, 3 días. Recuerdo haber tenido que ir A con buscar, baldes a buscar agua. a buscar agua acá a la Sumar cuando funcionaba la La fábrica. Y sí, fábrica. me imagino cómo debe ser entonces vivir muchos años con Sin familia agua, claro. sin Entonces, tener. y ahí uno valora lo que es el recurso del agua. Por lo tanto, tiene que tener una protección. Yo creo que hay ciertas cosas que tienen que tener una protección en la Constitución, pero también en la legislación para adelante. Pero, Tenemos, y el pataleo de las mineras, Cristian, ¿cómo? Porque esto no es, bueno, pero es es que la- es tan, está aquí bien. hay una discusión importante que es entre los productores Sí, lo de... que no nos puede pasar, por ejemplo, lo que pasa en Antofagasta. Mi señora es de Antofagasta. Lo que no nos puede pasar es que en Antofagasta el agua de la cordillera la usen las mineras y Y no le llegan a la la gente gente. que vive en la costa, en Antofagasta, tiene que sacar el agua del mar y Y no tiene la desalicina, le sacan la sal sí, en esta procesadores. procesadora que le sacan la sal y el consumo de agua de los humanos, de los vecinos y vecinas de Antofagasta es de agua salada, sin sal en el fondo, Claro, que la tienen que hervir además claro. muchos de ellos y las mineras se toman el agua, entonces eso no puede ocurrir. Lo que decíamos al principio, es compatible el proceso minero con el resto de la ciudad, lógico que tiene que ser compatible, pero tenemos que ponerle límite, tenemos que ponerle límite. Entonces van a tener que hacer más inversiones para que las empresas mineras a lo mejor tengan que usar el agua salada para hacer y llevar adelante sus procesos. Y ellos desalinizan, pero que el consumo humano tenga una preferencia. Y eso lo tenemos que entender todo, porque nos vamos a quedar sin agua los que explotan la mina, nosotros y los que andamos todo el día en la calle o los que trabajamos en otras cosas que no tienen nada que ver con los proyectos mineros. Entonces, y esto no se trata de que los mineros son malos y los humanos y los vecinos y vecinas son buenos, no, sino que tiene que hacerse compatible esto. Eh, Encontrar el equilibrio. Claro, porque la minería también produce riqueza, es verdad, y todos sabemos el cobre está alto y eso nos permite tener ahorro y tener fondos para que el país siga funcionando y está muy bien. Pero eso tiene que hacerse compatible, no se trata de negar, porque si no, el país no va a crecer, si tiene que haber crecimiento, pero tiene que ser compatible. Por eso yo lo que decía al principio, medio ambiente de la mano con el desarrollo sustentable. Y eso hay que hacer un clic. Yo sé que las generaciones más jóvenes están mucho más en esta disposición y a lo mejor va a ser mucho más fácil en 20 o en 30 años más, Claro. porque los chicos hoy día vienen con otro chip en esta materia. Quizás uno no tenía tanto cuando yo era chico, este tema del medio ambiente no era lo que es hoy día, el cuidado de los recursos, y uno lo iba aprendiendo a golpe. Pero, Cristian, me llama la atención que todo esto que te nos cuenta es súper importante, o sea, no, es fundamental y habla de hacer cambios. Hay que hacer cambios de mentalidad, cambios paradigmáticos, cambios estructurales quizás, pero hubo un momento en que se estuvo debatiendo esto y había personas que decían que no querían hacer los cambios. De hecho, se llamó a votar por el rechazo cuando se provocó todo este tema del plebiscito. ¿Por qué hay personas que dicen que hay que ir por el rechazo y otras personas que aprueban los cambios cuando todos estamos coincidiendo en que hay que hacer cambios? Yo creo que hay mucha gente que está muy atemorizada y pensaron, creo, yo voté a prueba y voté convención constitucional, la que se aprobó. Estoy dentro de las votaciones que ganaron. Y lo dije desde el día 1. Y yo soy un convencido de que hay mucha gente temoriza a los cambios, a que las cosas se hagan de nuevo, El fantasma de la época claro, gris. de la época más compleja de ¿Mm? nuestro país. Pero eso no aporta en nada. Ahora, y hay mucha gente que tiene rabia, por otro lado. Entonces tenemos gente atemorizada por un lado y gente con rabia.
y todos son entendibles. La rabia, porque hay mucha gente que ha vivido injusticia que ya no dan para más. Hace unos días atrás, ayer, si no me equivoco, estaba en la granja y me contaban unos vecinos de los abusos y de los complejos que salir adelante en el día a día. No estoy contando nada nuevo para quienes nos están viendo y escuchando. Y hay otros que están atemorizados, que creen que no van a poder vivir en paz, que no van a tener trabajo, y etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, en este proceso que se está viviendo ahora, y que en unos pocos días más se va a votar, de que quienes salgan elegidos, y yo espero contar con ese apoyo ciudadano, eh, sepamos conducir esto de la rabia y del temor para llegar a buen puerto. Yo miro este proceso con harto optimismo. No digo que vamos a solucionar el mundo, los problemas, porque no es así. Y si el que se lo diga está vendiendo humo o la pesca, como dicen otros. Sí. Lo que sí, Por ahí decían que más promete más cosas, el que menos posibilidades estoy de de acuerdo. concretar. Pero sí creo que este proceso puede ayudar mucho a que con participación ciudadana, vale decir, si yo salgo elegido, cuando se empiecen a discutir estos temas, volver a la feria, Sí, volver a hablar con los vecinos en una cancha de fútbol y preguntarles qué piensan de esto. Oye, están preguntando de esto otro, vamos a aprobar esta cuestión. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece? Iniciar ese proceso que va a durar un año, porque no es más que eso. Después esto se acaba. Se eligen 155 personas, hombres y mujeres, mitimota, con representación de los pueblos indígenas. Y dura un año. Y sí. después hay que entregar el producto, la constitución, el libro, para que la gente lo lea y digan sí o no. Entonces esto se disuelve, esto no es como los cargos que están 4 años, Claro. ¿no? Un año y después todos para la casa. Y de hecho quedan Inhabilitados para por ser 3 candidatos, años sí, por más. un buen tiempo. Sí, por ser candidato y eso, para que hagamos la pega a conciencia. O sea, no yo no puedo usar esto para candidatearme al año siguiente. No, no sería bien visto tampoco, porque quiere decir que a lo mejor estoy actuando con otras intenciones. Claro. Sí, Entonces, es como claro, una así como inversión a más largo plazo. electoral a largo plazo. Delante usted hablaba de la rabia y ese es un buen punto porque hay mucha discusión, mucho enfrentamiento entre personas. Yo lo veo en las redes sociales, en los debates que se arman y todos tienen razón. Todo el mundo tiene algo de error en lo que está pensando, pero todo el mundo también tiene razón. Por ejemplo, el hijo de un carabinero. El carabinero fue a controlar una situación y se vio envuelto por ese motivo, se vio envuelto en una batadora de cosas y llega a su casa y cuenta todo esto. El hijo de 10 años recibe la información, no la puede filtrar porque tiene 10 años y crece con el pensamiento de que todo lo que está enfrentándose el carabinero está mal. También está el caballero que llega a su casa, que fue a una manifestación porque no está de acuerdo con las políticas públicas y fue con justa razón a manifestarse y se vio envuelto en una batidora y llegó con, no sé, con un corte en su cara, en su espalda, un lumazo, un ojo menos, cosas que han pasado. ¿Qué han pasado? Entonces los hijos de esta persona crecen con la idea de que las Fuerzas Armadas, los de orden público son monstruos. Entonces todo esto se va armando una especie de bola de nieve que es muy difícil de manejar. Y, el, y los problemas de comunicacionales y liderazgo que hemos tenido últimamente son fuertes. Porque no hemos recibido, yo le digo esto por lo que leo, no hemos recibido una tranquilización. No sé si esa palabra existe, capaz la estoy inventando. Pero todos la Pero entendemos. no hemos recibido Esa eso, tranquilidad. sí, pues lo que hace la mamá o el papá de contener a la familia, porque yo veo al Estado como el papá de todos nosotros, o a los gobiernos como los que están encargados De de todos conducir. los pollitos. Entonces, eso no lo hemos pasado, se echa de menos. Sí, yo creo que, a ver, en esto hay varios temas, pero uno, y un análisis, y por eso hablaba de rabia y de temores. eh, Aquí hay un gobierno y un presidente, como el presidente Piñera, que se encontró de golpe con una situación que nadie Sí, esperaba. creo ¿Qué que le podría haber pasado a un gobierno de izquierda, de derecha, independiente, de centro, de todo? ¿Cómo habría reaccionado uno u otro gobierno? Nadie sabe, porque nadie tiene la bolita de cristal. sí. Es re No, fácil. Una vez escuché un no, yo candidato, hubiera dicho esto. yo habría dicho, a un candidato le escuché decir eso, que no le había ido bien en la elección presidencial. Esa es la más fácil de todas. Pero eso no significa que no se puedan hacer mejor las cosas. Yo creo que pensar que un conflicto social del que estamos, como el que se vivió, y que todavía hay cosas muy pendientes, se resuelve solamente a punta de orden público, vamos por mal camino.
Vamos por mal camino. El orden público, sí, porque el orden público requiere que se respete, que no se rompa la propiedad privada ni pública, que no, que las personas puedan salir a la calle Sí, pues si y, yo tengo un kiosco en el claro, centro, y no me quiero lo que me lo queman. rompan. Entonces yo también tengo derecho a vender mis cosas, etcétera. Y la luminaria no tiene por qué romperse. Entonces eso hay que mantenerlo, pero esto no es solamente orden público, porque el orden público tiene que cumplirse, tiene que hacerse bien, sino que también tiene una mirada social. Y una mirada social de entender lo que le pasa al de al frente y de entender la rabia del de acá y el temor del desde allá. Y yo creo que este proceso que se está viviendo puede ayudar precisamente en esa línea. Puede ayudar, no digo que lo vaya a solucionar todo, pero puede ayudar. Pero también es muy importante quienes salgan elegidos, porque si se eligen puras personas extremos y el mismo conflicto que a veces tenemos o que vemos en la televisión o en las redes sociales se lleva a la convención, vamos a ir por mal camino. Y yo creo que hay que elegir, a mi juicio, yo lo que trataría de hacer es escoger personas que tengan las ideas claras, que me representen a mí, al de acá, al de allá, al que sea, y que traten de entenderse con el del frente y conversar como estamos conversando acá, y darnos cuenta que hay más cosas en común que diferencias, y que somos capaces de resolverlas bien. Yo creo que eso va a darle un fusible, una manera, una salida a nuestro país. Mira, en nuestro país se han matado, ha habido guerras civiles, hemos ido a guerras con otros países, hemos hecho de todo, Hasta esclavitud hemos tenido en algún esclavitud, momento. eh, muerte al pueblo mapuche, se han agarrado españoles con mapuche, todo lo que ha vivido en nuestro país es muy convulsionado en nuestro país. Pero así todo, en los diferentes procesos, había una generación que ha sido capaz de conducir, ¿no es cierto? Y han dictado una nueva constitución, o ha habido gobiernos que han resuelto bien las cosas y ya se logra cierta paz social. Y luego queda otro conflicto fuerte y nuevamente otra generación conduce. Y yo creo que este es el minuto de que una generación como la que estamos viviendo nosotros, la tú, yo, los que sean, los que tienen medios de comunicación como este, que son capaces de exponer los problemas, pero también ser capaces de conducir para que las cosas salgan bien adelante y caminen bien. Yo creo profundamente en eso. Por eso yo cuando digo este proceso lo veo con optimismo, sí, lo veo con mucho optimismo por lo mismo, porque creo que puede ayudar, puede ayudar. Sí, la verdad es que estamos bien emocionados. Yo creo que usted, la gente que nos está viendo, las personas que están acá, porque estamos siendo parte o testigos por lo menos de un proceso histórico Histórico. que le vamos a contar a los nietos y los bisnietos, quizás dependiendo de cuánto dure. Porque si queda bien hecho puede que dure 100 años, si queda mal hecho puede que en un par de años Que en 20 años más, 10 años más estén de nuevo los tengamos que chicos, hacerlo todo de nuevo. claro, estén todos haciéndolo de nuevo, Vamos a pero ver. sí, es así. Última pregunta, porque nos queda poquito Sí, tiempo. encantado. ¿Usted cree que Carabineros, que es un tema muy delicado, porque está involucrada mucha gente que vive en poblaciones, que vive en villas, que tienen miembros del cuerpo carabinero ahí, que son vecinos de alguien más, y niños, hijos de carabineros que van al colegio y que los molestan sus compañeros? ¿Cree que hay que reformarlo? ¿Cree que hay que resetear? ¿Cree que hay que disolver y empezar con otra cosa? Porque son todas variantes que en verdad no se sabe muy bien qué puede pasar tampoco. Sí. Eh, Carabineros es como del año 52. Y Carabineros surge producto de una protesta gigante en el gobierno de Carlos Ibáñez, si no me equivoco. Sí, él creo. Él crea Carabineros, Sí. porque antes había policía. Y, y la policía antigua termina porque al gobierno de la época se le ocurrió subir el valor de la micro. Sí. Se llamaba la protesta de la chaucha. La subieron un par de chauchas. De ahí es la Parecía lo que ocurrió ahora con el metro. Ah, ok. Y claro, y se quemaron micros. La historia está a los años 50 y la policía fue muy dura, muy drástica. Y hubo un montón de conflictos sociales distintos a los de ahora. Y se creó el Cuerpo Carabineros como una institución distinta. Bueno, vino un uniforme distinto, etc. Yo creo que Carabineros requiere de una modificación importante en su actual. ¿Son necesarios carabineros? Sí. Yo los apaño, voy a estar siempre defendiendo su accionar, porque creo que son importantes, porque requerimos Pero ¿es policía. necesario una fuerza de Pero control y orden o seguimos usando el nombre carabinero? Porque a mí de pronto por ahí sí, a lo también, mejor por una cuestión súper sensible, o sea, súper sencilla, semántica, a lo mejor cambiando el nombre, puede ser, porque antes tampoco se llamaba carabinero, se llamaba policía, y se transformó en carabinero, y a lo mejor el día de mañana puede ser policía nuevamente. Pero más allá de eso, yo creo que requiere, o sea, que tenemos que tener carabineros, fortalecerlo, respaldarlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo.
porque están haciendo una pega que es de lo más ingrata que hay. Pero es muy necesaria, porque el uso de la fuerza está exclusivamente en manos del Estado. Y la ciudadanía, el pueblo, todos nosotros cuando votamos, le decimos al Estado, mire, le entregamos el uso de la fuerza a usted. Nosotros ¿Y no, debe no seguir siendo así? Que solamente el Estado tenga... sí, yo también. Porque por ahí alguien que estuvo acá nos dijo, deberíamos tener los municipios, Es que eso es cada distinto. municipio, Es que eso es distinto. Yo, por ejemplo, creo que los municipios deberían contribuir en materia de seguridad ciudadana. Y eso puede darse en la pero Constitución. dejárselo en las manos de cada municipio que Pero administren su propia policía. yo creo que no. No, eso sería caótico. Sería caótico porque dependiendo del alcalde de turno, el uso de la fuerza es muy delicado. Sí, claro. Nosotros lo hemos visto. Y por lo tanto, si yo le entrego el uso de la fuerza a cada alcalde, va a depender del alcalde si es más o menos eficiente. No. Sí creo que los municipios deberían tener facultades para contribuir en la prevención del delito, en ayudar más y coordinarse de mejor manera con la fuerza policial, etcétera, y con el gobierno central. En eso estoy de acuerdo, pero entregársela a la policía, a los municipios, no por ningún motivo. Sí tiene que estar radicado en un ministerio exclusivo de seguridad, técnico, especializado, eso hay que hacerlo. Con Y participación civil, totalmente. Y Inglaterra, me estaba acordando, es así. Y hay grupos de ciudadanos que evalúan el actuar de carabineros, de la policía, dependiendo de cómo han el sido los desempeño. resultados y su desempeño. Y eso ayuda mucho a que la comunidad esté más involucrada en el accionar de carabineros o de la policía en ese país. Entonces, todas esas Y eso genera además una serie de participaciones en y mucha diferentes más ámbitos. conexión. Y eso pasó producto de protestas en Inglaterra. Entonces dijeron, ¿cómo involucramos a la ciudadanía en el control y en la mayor eficiencia de nuestras policías? Y se crearon estos cuerpos que iban evaluando a los carabineros, entonces se preocupó a la policía en ese lugar. Entonces, a eso me refiero con que carabineros tiene que existir, hay que respaldarlo, pero requiere de cambios importantes, que no es solamente si va a haber bombas lacrimógenas o no, porque eso no es lo que se requiere. O sea, se requiere una policía mucho más de mayor participación ciudadana, con facultades claritas, donde también esté lo contrario, que si yo le pego un palo a un carabinero, no puedo Hay llevarme algunas sanciones. claro, no me la puedo llevar colado. O sea, no puedo pasar colado porque, claro, porque es pegarle a la autoridad y nosotros le entregamos el uso de la fuerza a la autoridad, en este caso al carabinero, al Estado. Entonces, y eso tiene que existir, porque si no, no funciona. Volvemos al equilibrio. Volvemos al equilibrio. Y este proceso yo creo que puede ayudar mucho en eso. Qué bueno. Cristian, nos quedan nada de minutos, así que a esa cámara puede mandarle un mensaje a todos los Sí. que posiblemente sean sus votantes. Sí, bueno, primero agradecer la invitación y además decir que lo he pasado muy bien y ha sido una conversación muy amena y muy entretenida, muy intensa. Y señalar que lo que hablaba anteriormente, este proceso es un proceso histórico, que es corto, acotado, y en lo personal, yo soy abogado, tengo mucha experiencia en lo público y creo poder aportar con toda esa experiencia en lo público que me ha tocado adquirir para que este proceso vaya por buen camino. Yo lo veo con optimismo, lo veo como un lugar de encuentro, de acuerdos, donde van a haber muchas diferencias, porque no soy ingenuo, van a haber muchas diferencias y problemas, pero se puede llevar de buena manera adelante. Y causas sociales como la vivienda, la pensión básica universal que hemos hablado acá, el cuidado del medio ambiente, perfectamente podemos acordar buenos términos para que se le entreguen a cada uno de las vecinas y vecinos y nos digan en un año más si están de acuerdo o no en este plebiscito de salida. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad, se las agradezco mucho. En este afiche gigante que va a tener tantos nombres, ¿cómo va a aparecer ahí Christian Monkeberg? ¿Va a tener algún El número 15, número 15, alguna letra? XP. XP. Sí, pero el Como 15 es más en- fácil, es como la patente. Volvemos con el Windows. No, prefiero, XP. pero el número 15, el El 15. 15. Ahora es una sábana, Sí, claro. es una sábana. Ya no sé cómo lo van a doblar. Van a tener que hacer un curso de capacitación para doblar el voto. Yo creo que va a estar más difícil doblarlo que después que marcarlo. Claro. Pero el número 15 es el mío, así que bueno, se agradece la invitación de verdad. Gracias a usted por estar con nosotros, Encantado. Cristian. También estamos complacidos de que haya venido. Los dejamos invitados porque mañana también tenemos otra conversación, más o menos a la misma hora, quizá un poco más temprano. Ustedes saben que lo pueden ver en cualquier momento porque la transmisión queda ahí. Después vamos a subirlo al canal de YouTube. Así que muchas gracias, Cristian, por haber venido. Gracias, Robo. Que tenga Gracias éxito por la en la invitación. candidatura. Gracias. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.